Bienvenidos a Vino Nuevo. Estamos una vez más con ustedes en una transmisión desde nuestra iglesia de Vino Nuevo, como todos los domingos a las 10:30 y 12 del día. Les aseguro que estarán bien con nosotros, contentos de recibir esta palabra. Recordemos que tenemos ambientes desde pequeños, bebés, niños, hasta adolescentes y adultos. Así que será usted bienvenido con toda su familia todos los domingos para que juntamente con nosotros escuchemos la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy increíble, interesante, que se llama Dando todo a Él. Y estamos en la serie de este mes de enero, poniendo a Dios en primer lugar. Así que hoy comenzamos con ese tema, dando a Dios, entregándole todo a Él. Y vamos a leer Marcos capítulo 12, versículos 41 al 43, la parábola de la mujer pobre que dio todo. Dice el Señor, y más que nada, no es una parábola realmente, es un hecho real, pero pareciera una parábola, una enseñanza para todas las generaciones, para todos los creyentes alrededor del mundo. En este pasaje de la Biblia dice así: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Qué interesante es este relato en la vida de Jesús. Qué increíble. Dios había mandado a su pueblo que dieran ofrendas, diezmos al pueblo judío. Y ellos creían, y hasta la fecha, que la prosperidad en la que ellos viven, pues que el pueblo judío tiene pues grandes cantidades de negocios, etcétera, prosperan de una manera increíble, interesante, y hacen prosperar a las naciones donde ellos llegan. Y ellos creían que precisamente el dar era lo que los hacía que se enriquecieran. Bueno, pues tienen algo de razón, por supuesto. Y es lo que los judíos de aquel tiempo pensaban, y por supuesto que tienen razón, porque pues la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 28 nos dice que Dios estaba dispuesto a enriquecer y a prosperar a su pueblo si le obedecían. Así que es increíble y sorprendente este pasaje de la escritura de la palabra de Dios, de esta mujer que dice la Biblia que entregó 2 pequeñas monedas. Jesús estaba en ese lugar. Ella no se dio cuenta, por supuesto, que estaba el Hijo de Dios observando a la gente. Y él se dio cuenta que la gente llegaba y los ricos echaban mucho dinero en el lugar de las ofrendas. Pero él se dio cuenta que observó el corazón de ellos, porque él conocía todas las cosas, o él conoce todas las cosas, y observó que solamente daban de lo que les sobraba. Y así pasa muchas veces con nosotros. Quizá podamos decir: pero ¿cómo voy a dar a la iglesia? ¿Pero cómo voy a dar si apenas tengo para subsistir? Y muchos otros dirán: ¿cómo voy a dar a la iglesia si la iglesia se está enriqueciendo con nuestro dinero? Y podemos pensar muchas cosas y poner muchos obstáculos cuando se trata de dar. Pero esta mujer no escatimó. Dio, dice la Biblia, todo lo que tenía. Quizá era para comer ese día. No lo sabemos. Jesús no lo dice en la palabra. Él conoce el corazón de las gentes. Dice que era lo que tenía para ese día. Lo que era su sustento, lo dio en ese momento. ¿Por qué lo hizo? Porque era una mujer fiel. Una mujer que amaba a Dios. Una mujer que estaba acostumbrada a darle al Señor, no escatimando nada. Ahora, hay 3 características de esta mujer. Primero, por supuesto, pues era mujer. Segundo, era viuda. Y por su viudez
era pobre. Así que es increíble lo que esta mujer hace. Lo hizo por amor a Dios. Lo hizo porque ella nació en una comunidad judía donde le enseñaron desde pequeña que dar es lo más importante en la vida. Y eso lo hacía constantemente. Nunca más se vuelve a hablar de esta mujer en toda la Biblia. Sin embargo, yo creo que su nombre es recordado en el cielo. Así que esta mujer dio sin esperar nada a cambio, pero era mujer. Y yo a veces me pongo a pensar, qué increíbles son las mujeres. Son las primeras que estuvieron en esa madrugada para ir a ver a Jesús resucitado, para ir a embalsamar el cuerpo de Jesús, a ungirlo con aceite. Pero no lo encontraron. Había resucitado, pero fueron las mujeres las primeras que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Fue una mujer la que ungió los pies de Jesús con sus cabellos, con perfume de lo más caro. Así que cuando una mujer se entrega a Jesucristo, no escatima tiempo, dinero ni esfuerzo. Era pobre porque era viuda, pero no le importó en este lugar, en esta congregación. Quizá las personas que son más fieles para dar sus diezmos y sus ofrendas y que han dado todo al Señor han sido mujeres viudas. Yo le doy gracias a Dios por aquellas mujeres hermosas que existen en las iglesias, que siendo viudas y que a veces viven al día, les interesa servir al Señor. Son mujeres que aman a Jesús. Y yo quiero decirles algo, nadie te obliga a dar. Es el amor de Dios lo que nos impulsa a dar en la iglesia de Jesucristo. El día de hoy encontramos muchas voces que nos dicen, no des, estás enriqueciendo a los pastores, estás enriqueciendo a las iglesias. Querido amigo, yo creo que debemos de cambiar nuestra forma de pensar. La iglesia siempre ha sido campeona de la justicia, de la santidad, de la integridad, pero no solamente eso, sino que la iglesia siempre ha sido la que ha levantado orfanatorios, visita a los huérfanos, a las viudas. Y alrededor del mundo la iglesia es un baluarte, es una luz que brilla en la oscuridad. Así que por favor, dejemos de pensar mal de aquellas personas que tienen el deseo de dar en la iglesia. Y por eso Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, Mateo 6, 19 al 21, no hagan tesoros en la tierra, donde el orín, donde la polilla, donde el moho destruye, hagan tesoros en el cielo. Y más adelante dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y Jesús lo dice, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, definitivamente Dios trata con nuestro corazón y pone las cosas en su lugar y quita de nosotros la avaricia y quita de nosotros tantas cosas malas que traemos, y entonces comenzamos a ver la vida de otra manera y comenzamos a dar para la obra de Dios. Y Pablo lo dice más adelante, que hagamos morir en nosotros lo terrenal, toda impureza, toda idolatría. Y él dice así, hagan morir en ustedes la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué Pablo compara la avaricia como idolatría? Pues precisamente porque debido al dinero podemos apartarnos de la visión que Dios ha puesto en nosotros para servirle. No es malo progresar, no es malo tener buenos automóviles, no es malo tener buenas casas, qué bueno, porque son bendiciones de Dios. Pero lo que es malo es que nos podamos apartar del Evangelio, cuando en lugar de poner nuestra mirada en las cosas espirituales, ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes se han apartado y por los afanes de este mundo se han alejado de Dios? Por eso dice el Señor en su palabra, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las cosas, todo será añadido. Así que tú tienes que tomar una decisión el día de hoy. Hemos sido llamados para servir.
Y en esta parábola, que es un relato, y es un relato que es parábola, vemos a Jesús viendo a aquella pobre mujer dando todo su sustento, y eso lo alabó. Alabó a esta mujer. Nunca se lo dijo, nunca le mandó llamar, nunca habló con ella, pero simplemente le impresionó el corazón de esa mujer. ¿Sabes tú que cuando nosotros damos en la iglesia impresionamos el corazón de Dios? Por supuesto. ¿Y sabes cuál es la manera en que nosotros podemos sanar pues de esa situación que la Biblia llama avaricia? La manera en que nosotros podemos sanar de la avaricia es dando a los pobres, dando a la iglesia, dando a las personas que necesitan. Es la manera en que nosotros sanamos de la avaricia. ¿Sabes por qué Dios a veces, pues nos hace prosperar a muchos de nosotros? Pues para que demos a nuestra familia, cuidemos de ella, seamos productivos, levantemos nuevos negocios, pero también nunca pierdas la visión de que Dios te da, Dios te bendice para que también puedas bendecir a los demás. Y la mejor manera de bendecir es en la iglesia, por supuesto, porque el Señor lo manda a hacer en la iglesia. Tenemos varios pasajes de la Escritura en los cuales nos damos cuenta que Moisés, Abraham, David, Salomón, Jacob, Isaac fueron personajes pues muy ricos, la verdad. Abraham, Jacob, Isaac, sus descendientes fueron muy ricos, pero hay un secreto que ellos desde pequeños aprendieron a dar. Por eso dice en Lucas capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco también será en lo más mucho. Y en lo muy poco es injusto, también lo será en lo más importante de la vida. Lucas capítulo 6, versículo 38. Den y recibirán lo que den a otros. Les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Sabes una cosa? Que tú puedes conmover el reino de Dios dando. Es la manera en que nosotros abrimos el reino de Dios sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros negocios, dando. No es fácil. No es fácil. Ahora, yo a veces me pregunto, ¿cómo es que Abraham dio los diezmos a Melquisedec? Si tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, te darás cuenta que dice la Biblia que Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Quiere decir que por años estuvo ahorrando. Y cuando vio al sacerdote, un sacerdote del Señor, le dio, porque no había templo todavía, no estaba instituido el sacerdocio, pero Dios lo llevó a dar sus diezmos a este hombre, sacerdocio, el sacerdote de Melquisedec. ¿De dónde aprendieron tanto Abraham como Jacob y como Isaac que tenían que dar a Dios diezmos? Precisamente no ofrendas, sino diezmos. ¿Dónde lo aprendieron? Pues de Noé. Cuando sale del arca, dice la tradición judía, si tú lees Historia de Israel, te darás cuenta que ellos dicen que cuando Noé sale del arca, el Señor le dio de 7 a 10 mandamientos, que se llaman los mandamientos de Noé, y en ellos estaba el dar diezmo al Señor. Otro de ellos era no matar, no cometer adulterio, etc. Pero uno de ellos era dar el 10%. Fueron mandamientos que Dios le dio a Noé cuando salió del arca y ofreció un holocausto. Y eso se vino de tradición oral, de una generación a otra, hasta que después se escribió la palabra de Dios. Y ahí claramente se expresa la voluntad de Dios para el pueblo judío. Entonces ellos aprendieron porque Dios había puesto en su corazón que tenían que dar el 10%. Pero hay algo interesante, no solamente Dios pone sus leyes orales en el pueblo de Israel cuando sale del arca, sino que también Dios pone
por ley natural en el corazón de todos los seres humanos el dar. Y es interesante cómo en el libro de Malaquías, por ejemplo, tenemos un pasaje muy increíble donde dice la Biblia, Malaquías 1:11, Dios le dice a su pueblo, porque desde donde se pone el sol hasta donde se oculta, los pueblos me ofrecen incienso y ofrenda limpia, pero ellos se habían olvidado de dar al Señor sus ofrendas y sus diezmos. Por eso se escribe el libro de Malaquías. Por eso se escribe el libro de Malaquías, porque los judíos se habían olvidado de dar sus diezmos al Señor. Cuando los españoles llegaron a México, a nuestras costas, y vieron que los indígenas ofrecían ofrendas a sus dioses de una manera que era algo que siempre lo hacían, constante, se preguntaban, ¿quién les enseñó a ellos esto de dar a los dioses? Es algo natural que existe en el corazón de todas las culturas, que debemos dar a Dios. Claro que las civilizaciones antiguas, pues muchas de ellas no conocen al Señor, al único Dios verdadero, adoran otras cosas, pero en ellos está impreso en sus corazones la idea de que debemos ofrecer al Señor todo, lo mejor. Y en todos los pueblos, las naciones ofrendan a sus dioses, no sé, muchas cuestiones de sus ofrendas, de sus cosechas, porque es algo que Dios puso en nuestro corazón. Pero nosotros hemos aprendido a dar al Señor con todo nuestro corazón. Y hay algo interesante. Damos el 10%. No es porque no esté en la Biblia o que esté solo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no se vuelve a hablar del diezmo, no. Lo hacemos por amor, queridos. Y además porque es una disciplina espiritual. El pueblo judío daba varios tipos de ofrendas. Daba el diezmo, daba la ofrenda, daba la limosna, que era para los pobres, sostenían el templo y a los sacerdotes que ministraban en el templo con sus diezmos. Así que tenían una buena organización, de tal manera que la nación judía comenzó a levantarse, y siempre se ha levantado, porque han sido muy fieles. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús no nos habló del diezmo. ¿Por qué no nos habló del diezmo? Si usted lee la Biblia, en el Nuevo Testamento no dice claramente, den su diezmo. Por supuesto que no, ni los apóstoles lo dicen. Porque ellos eran judíos. Ellos ya sabían que era algo que tenían que hacer y era algo que bendecía a su familia. Ya era algo cultural entre los judíos. Jesús no habló del diezmo porque ya lo hacían los discípulos y aquella gente que seguía a Jesús, porque los primeros que siguieron a Jesús eran judíos, así que conocían este mandamiento. Y entonces Pablo también no habla tan claramente del diezmo como lo habla el Antiguo Testamento, porque precisamente formaba comunidades cristianas. Muchos de ellos ya eran judíos que conocían la disciplina de dar el diezmo. Pero también algo increíble que sucede en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva no daba el diezmo. Ellos no solamente daban el diezmo quizá, pero más bien daban todo, dice la Biblia, y repartían sus bienes entre todos. Es decir, la iglesia primitiva no daba el diezmo, daba más del diezmo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, no podemos dar todo porque eso ya pasó, eso está en el libro de los Hechos, pero nosotros podemos tener una disciplina, la disciplina de dar, que eso es lo más importante. Y Dios se ha comprometido con nosotros en prosperarnos de una manera abundante. Así que comienza a dar al Señor. En 3 de Juan capítulo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que el Señor quiere que nosotros prosperemos. Dios quiere hacernos prosperar.
Y hay algo que Dios le enseñó a su pueblo, que todo le corresponde al Señor y que nosotros solamente somos mayordomos de aquello que se nos ha entregado. Recuérdalo bien, somos mayordomos. ¿Qué quiere decir mayordomo? ¿Qué quiere decir administradores? Quiere decir que nosotros no somos los dueños, que nosotros solamente somos aquellos a los cuales se nos han confiado las cosas y que nosotros vamos a dar cuenta de lo que se nos ha entregado. Un mayordomo es un encargado. Dios te regala la vida, te da todo lo que necesitas todos los días, te da el oxígeno, te da el sol, te da la oportunidad, las fuerzas de trabajar, de servir, y lo único que tenemos que hacer es devolverle un poco de lo mucho que Él nos da. ¿No es cierto? Así que nosotros no somos dueños, solamente somos administradores y mayordomos. Es increíble, es interesante ver cómo muchas personas que no conocen esto, que no conocen a Jesús, piensan que el dinero es de ellos. Piensan que ellos pueden hacer del dinero lo que ellos quieran y desafortunadamente lo malgastan. Pero el Señor nos ha enseñado que ese no es el propósito del dinero. Tú puedes bendecir a los demás con tu dinero, pero además hay algo interesante. Cuando tú conoces a Jesús y tú comienzas a dar lo que el Señor nos manda que hagamos y que demos, Dios comienza a prosperarte y Dios comienza a abrirte las puertas de las oportunidades y tus negocios comienzan a prosperar. Y tus negocios comienzan a recibir la bendición del Señor. Por eso nosotros tenemos una frase: es mejor tener el 10% bendecido que el 90% sin la bendición del Señor. Es decir, no podemos vivir en maldición con el 90%, con el 100%. Con el 90% podemos vivir en bendición porque el 10% ya lo consagramos al Señor. Y qué bueno que en este año, comienzo de este año, podemos tomar una decisión. Fíjate cómo el pueblo judío daba no solamente diezmo al Señor, bueno, daba mucho más. Pero hay algo que Dios les enseñó a su pueblo, que tenían que apartar un día a la semana para servirle a Él, el sábado. Y si tú vas a Israel, y si tú vas a las naciones donde están los judíos, te vas a dar cuenta que el sábado, la mayoría de ellos, casi todos no trabajan el sábado. Y en Israel, si tú vas a Israel un sábado, están cerrados los negocios. Definitivamente están cerrados los negocios. Todos están en la sinagoga. ¿Por qué lo hacen? Porque no solamente dan ofrendas y diezmos, el 10%, también dan el 10% de su tiempo al Señor. El sábado lo dedican a Dios, y así debería de ser con nosotros los cristianos. Nosotros deberíamos dedicar un día al Señor. Para nosotros es el domingo, que es el día que resucitó Cristo. Resucitó Cristo y nosotros celebramos la resurrección de Cristo los domingos. Entonces debemos apartar un día. Es nuestro diezmo de nuestra vida al Señor. El venir el domingo es dar el 10% de nuestra vida, de nuestro tiempo al Señor. Por eso venimos los domingos. Le estamos dando un poco de lo que Él merece. Pero también hacen algo los judíos: la oración de la mañana. Ellos apartan un día en la mañana para orar. ¿Por qué lo hacen? Porque también dan un 10% de las 24 horas que el Señor les permite disfrutar. Es decir, por ejemplo, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche son 12 horas. Entonces son el 10%. Entonces oran un tiempo en la mañana, o lo reparten en 3 partes. Del 10% del día lo reparten en 3 partes. Oración en la mañana, a mediodía y en la noche. Le están dando el diezmo de su tiempo al Señor. Pero hay algo más interesante. Cada que inicia un nuevo año, se reúnen a orar. Cada que inicia un año, se reúnen a orar para entregarle ese año al Señor, para que el Señor les prospere en todo lo que hagan. ¿Cómo ves? ¿No podríamos seguir su ejemplo de ellos? Entonces se reúnen los sábados, le dan el 10% de la semana, dan su diezmo, le dan el 10% de sus ganancias y lloran. Le dan el 10% de su día, de su tiempo, y después
el primer día del año se reúnen a orar para recibir el año y pedirle a Dios su bendición. Solamente un día al año, al inicio del año, se reúnen todas las familias judías para orar y decirle: Señor, este día lo consagramos a ti para que todo el año recibamos tu bendición. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Debes hacer esto, juntar a tu familia el 31 de diciembre para esperar el 1 de enero y ponerse a orar como familia y entregarle ese año al Señor para que el Señor nos bendiga. ¿No crees que lo podemos hacer? Por supuesto. Y precisamente el día de hoy estamos aquí con ese propósito de entregarle este año 2022 al Señor y decirle: Dios, te pido que bendigas nuestro año. Y algunos me preguntarán: ¿cómo podemos tener esa disciplina de dar? Bueno, ya lo dijimos, da el 10% de tus ingresos. Toma un sobre que te entregan en la iglesia, ponle tu nombre y entrégaselo al Señor. ¿Por qué lo hacemos? Porque en aquel tiempo, cuando los judíos entregaban sus diezmos, llevaban canastas porque eran agricultores y llevaban sus primicias. Ahora ya no tenemos canastas, no somos agricultores, no somos campesinos. Entonces lo que hacemos es, en un sobre, entregar nuestro diezmo por nuestro nombre y consagrarlo al Señor. En lugar de canasta, cuando llegamos al templo, a la iglesia, nos dan sobres para que pongamos nuestro nombre, y entonces es un símbolo de que le estamos entregando nuestras primicias al Señor, porque Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y esto es el principio de una buena administración. Dios quiere hacerte un buen administrador de los dones que Él te ha regalado, que Él te ha dado. Y si tú llevas a cabo esto, de seguro vas a abrir las ventanas de los cielos y Dios va a comenzar a derramar bendición sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus negocios, sobre tu trabajo, sobre tu empleo. Va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y los demás te dirán que serás una tierra deseable. Este año de enero es un año este mes de enero es un mes muy especial, porque es un mes en el cual la gente ya se gastó su dinero, ¿no? Su aguinaldo, etcétera, etcétera. Y entonces le llaman la cuesta de enero. Para nosotros no existe la cuesta de enero, porque tenemos un Dios todopoderoso que es capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Obedece al Señor, sirve al Señor, sigue al Señor, pon atención a su palabra. Y este mes de enero, que le llaman cuesta de enero, no vas a tener problemas económicos, porque Dios te va a bendecir así como te ha bendecido en otros tiempos. No le tengas miedo, no va a pasar nada, ni tampoco le tengas miedo a la pandemia, porque si de pronto alguno de nosotros hemos sido infectados, yo no he sido infectado, por supuesto, pero si alguno de los que están viendo este video fue infectado, sus familiares fueron infectados, no tengan miedo. Ustedes tienen al Señor, que es su protector, que es su cobertura, y si sirven al Señor, Él los va a guardar de todo mal. Vamos a hacer una oración. Padre, yo te pido que el día de hoy, en este momento, los que me están viendo, los que me están escuchando, sean bendecidos, y que este mensaje y esta palabra que han recibido sea de bendición para ellos y para sus familias. Que esta palabra, Señor, que han recibido, Señor, llegue a sus vidas, a sus corazones, y puedan experimentar el poder y la gloria de Dios en sus vidas, Padre. Yo bendigo sus negocios, yo bendigo su trabajo, Señor, yo bendigo a sus familias, yo declaro bendición sobre ellos. Y hoy, Señor, vamos a hacer un pacto de que te serviremos y de que obedeceremos lo que tu palabra dice y que entregaremos nuestros diezmos en este año para que la obra de Dios crezca en este lugar. Te damos gracias, Señor, por este mensaje y por esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, nuestro bendito Salvador. Amén.
Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Los esperamos todos los domingos a las 10:30 y a las 12 del día para seguir alabando, bendiciendo el nombre de Dios. Tenemos abiertos todos los ambientes a pesar de lo que está pasando, pero estamos llevando a cabo las medidas de seguridad, así que con mucho gusto puede venir, será usted bien recibido. Estamos atendiendo a los niños, a los pequeños, a los jóvenes, a los adultos, así que pues que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que estén bien este año, que el Señor les prospere, y nos estamos viendo aquí en la iglesia de Vino Nuevo.